recordando tus 16 años, cuando estabas con tu familia aún en Trento, en la provincia, y decidieron venir a Chile. Tú como adolescente, como joven, ¿qué supiste del viaje, de que se iban a venir a Chile? ¿Qué pasó por ti como adolescente en ese instante? En primer lugar, yo cuando estaba en Italia, antes de venir a Chile, yo llegué a Chile con 12 años de edad, primero que nada. Por lo tanto, yo era el mayor de una familia de 7 hermanos y el menor era Mauro, que tiene 4 meses cuando llegó a Chile, 5 meses. Y nosotros en el pueblo teníamos mi papá tenía idea de emigrar, ¿no es cierto? Pero quería emigrar solo porque los problemas de falta de trabajo y todas esas cosas. Y en eso apareció este esquema donde el gobierno de Gabriel González Videla de Chile con el gobierno de Italia de Gasperi hicieron de esto del Plan Marshall, donde hicieron esta colonización de Serena. Y ahí mi papá tuvo la oportunidad de entrar en este esquema y tuvo que agregarse don Giuseppe Tosna con la señora para poder, porque tenía que venir, y era hermano de ella, el Ivo Conte, que hoy ya falleció, porque tenía que ser 4 personas de trabajo para una parcela. Y nosotros, el mayor era yo, de 12 años, por lo tanto faltaba persona. Y lo único que, nada, no fue mucho lo que se escuchó, pero decidimos venirnos. Mi papá decidió venirse y ahí partimos. Del viaje tú, de la salida de Génova, del viaje mismo, de esos 30 días arriba de un buque, ¿te queda algún recuerdo grato o ingrato, alguna cosa anecdótica durante el trayecto? Anecdótica alguna, pero ingrato total, porque desgraciadamente yo sufro de mareo, así que la pasé muy mal durante los 30 días. Mi mamá le pasó lo mismo y es muy jodido. Yo comí muy poco, a la hora del almuerzo pasábamos al lado de la cocina y, ¿para qué te cuento? No fue bueno. Pero la parte anecdótica es la siguiente, que nosotros pusieron los hombres en una estiva y las mujeres en otra. Y yo, que tenía 12 años, estaba con los hombres en la noche. Entonces, a veces pasaba de camarote, o sea, donde hoy ponen la fruta, porque veníamos en eso y veníamos con camarote. Yo pasaba de un lado a otro, iba a ver a mi mamá y obviamente encontré a algunos de estos paisanos míos que se recién casados, y hoy día les digo que ahí los vi cuando fabricaban los primeros niños, porque como tipo 1:30 de la tarde se iban a ver a la señora al otro lado, pues lo tenían separado. Esa es una de las anécdotas y se la cuento, y especialmente el cura que está de la colonia, ¿cómo se llama el cabra este? Que salió, que se hizo cura después, le conté la historia, él fue el mayor. Yo le dije que me acuerdo cuando te fabricaron, así que estamos. Leita. El del Leita, el Angelo Leita. Angelo Leita. Y se ríe, y de hecho se lo contó a una sobrina, y así la verdad es esa anécdota. Y otras cosas que pasan en el barco, cosas, por ejemplo, que mi hermano, el Dino, cuidaba al Mauro, que lo dejaron cuidándolo en el Ecuador y se olvidó de él. Y mi hermano se cosió entero la cara, casi se muere arriba, donde lo dejaron al sol. Mira, cuando llegaron al puerto de Coquimbo y después ya de estar un tiempo en La Serena y se trasladan a la parcela que les habían asignado, ¿cómo reaccionan tus papás y cómo reaccionan ustedes que eran niños? Yo me imagino que era distinto la percepción de las cosas. Puede ser. A ver, primero que nada, creo yo que personalmente y los niños en general no tuvimos creo que ningún problema. O sea, problemas normales, pero nada que nos chocó. Mi mamá sí. Mi papá tampoco tenía problemas, pero mi mamá tuvo muchos problemas. O sea, lloró 20 años en Chile, hasta que se murió mi papá.
echaba mucho de menos. Para mi mamá fue un choque grande, pero nosotros no. Yo especialmente no. Una de las cosas que aprendí en el barco, mi papá tenía un libro, empezaba a hablar, a enseñar castellano con las cosas más, más claras, ¿no es cierto? Y de hecho tuve que hacerme hombre y manejar el asunto de la parcela, porque empecé a aprender castellano más rápido, empezamos. No hubo problema. Me decía tu madre de que tú por ser el hijo mayor tuviste que asumir justamente las responsabilidades de la casa y eso significó y marcar tu vida porque no pudiste hacer lo que hacía un niño o un adolescente a esa edad, de estudiar, de hacer las cosas normales, sino prácticamente dedicarte al trabajo. Así es. La verdad que yo, por ejemplo, a mí me encanta el fútbol y yo aprendí a jugar fútbol, o sea, primero que nada, llegando, estuvimos en la Escuela de los Pescadores durante un par de meses, llegamos en mayo hasta que termina el año, en Peñuela, después fuimos al seminario, sexto, primero humanidades, hasta ahí llegué yo, porque teníamos, todas las parcelas entregaron una vaca lechera, y obvio el que tenía que sacar la leche era el mayor. Entonces hay que sacar la leche, pastorear la vaca, vender la leche, y después la tarde y ver el trabajo, así que no había mucho tiempo para otras entretenciones. Posterior a eso compramos un camión, el año 56, yo tenía 18 años, 17, no tenía ni siquiera carnet, manejaba junto con un chofer, viajaba a Santiago, Serena, Copiapó, y hasta el año 62 me casé y aquí en el Tambo, o sea, en el seminario jugué un par de partidos de fútbol, pero aquí en Vicuña, después de 24 años, empecé a jugar fútbol, acá, cuando estaba en el Tambo, por ejemplo. O sea, pero tú encuentras Pero no hay ningún drama. Exactamente. Ese sacrificio de enfrentar la vida de esa manera, ¿te ha servido para lo que eres hoy? Yo creo que sí. Yo siempre digo que la educación, o sea, a mí me gusta mucho leer, sí. Trato de aprender, me gusta mucho la lectura, busco trato de instruirme dentro de lo posible. Pero después uno nace con ciertas virtudes, defectos, como todo ser humano. Creo que yo tengo o sea, mi padre fue muy visionario, mi papá siempre ha sido visionario, adquirí esa parte, de ver más allá, lejos, o sea, no visionario de saber si sale la polla gol, cosas por el estilo, sino que ver lo que va a pasar en el tiempo, en 5 años más, 3 años más, ser futurista. Eso lo aprendí. Comercialmente mi papá estaba bien, pero creo que comercialmente también tengo Eso lo aprendí en La Vega, comprando y vendiendo, porque es la mejor universidad, porque hay que saltar en el aceite y salir sin mojarse. No es fácil, y sobre todo siendo joven, y obviamente la gente se defiende, ¿no es cierto? Y uno aprende, con errores, pero aprende. Hay por lo tanto un poco de escuela de tu padre, de tu familia, pero ¿cuánto hay también de aquellos aspectos que son propios del trentino? Yo creo que hay características del trentino que hacen de que, a pesar de haber llegado en condiciones a veces difíciles, a un país distinto, lejano, donde no entendían ni siquiera el idioma, les ha permitido surgir. ¿Tú crees que hay algunos de estos aspectos típicos del trentino que también influyeron en ti y en otros trentinos como para salir adelante? Yo creo que sí. Primero que nada, nadie es profeta en su tierra, como bien dicen. Pero aparte de eso, el hecho... A ver, el caso personal, nosotros cuando estábamos en Italia, para ganarse la vida, mi papá tenía una frutería, teníamos que atenderla después de la escuela. Yo con mi hermana. En la mañana, yo tenía 8 o 9 años,
acarreaba el pan estaba la panadería, una cooperativa de venta y la escuela. Yo en la mañana, era 1 kilómetro el recorrido del pueblo, iba a buscar el pan acá, lo acarreaba a la cooperativa y llevaba el pan para la casa para comer, para el desayuno. Ese era el pago. El último año trabajé con mi padre de las 6 de la mañana en un camión, íbamos a 18 kilómetros de distancia y me hacía cargo de una, ¿cómo se llama? Donde rompe las piedras, ¿cómo se llama esto? No, donde hacían ripio. No sé cómo se llama el aparato. Esto que en Italia se llama frantoio, rompía las piedras. Yo estaba a cargo, echaban con carretilla en ese tiempo. Mi papá ganaba 1.300 liras al día y yo ganaba 300. Entonces son cosas que ya el trabajo ya lo llevamos, ¿no es cierto? Estaba dentro, digamos, por ejemplo. Claro, entonces no es problema el trabajo, en el fondo. Uno se divierte trabajando, siempre que la cosa funcione. Pero es una escuela y hay que superarse. Ahora en Chile hemos tenido una fortuna de llegar a un país muy bueno, la gente muy buena, excelente. Por lo tanto, yo creo que es difícil. Yo siempre digo, he viajado, conozco hartos países, pero siempre, y uno piensa, ¿qué haría yo si hubiera venido acá? Si hubiera estado acá en Inglaterra, hubiera ido a este país, al otro. Argentina, por ejemplo, el que estamos al lado, no hubiera sido igual que Chile. Este es un país especial. Y bueno, después tuve la suerte me casé con chilena, que me acompañó y muy bien. Nos conocimos muy jóvenes, por lo tanto siempre la llevaba a la casa, veía las costumbres de nosotros, donde discutíamos cosas por el estilo, y se fue engranando en el tema. Y no, tenemos los problemas normales de un matrimonio, pero de ahí no ha pasado nada. ¿Qué recuerdas tú de los tiempos de cuando llegaste? Yo te dije 16 al principio porque me acordé de que tu madre dijo algo, tenía 16 años, claro. Y me quedó grabado. Sí, está bien. Y por eso sí, te dije lo mismo. No, sí, está bien, sí, no hay problema. Me acordé de tu mamá de cuando me lo dijo. Entonces, de esa edad cuando llegaste, yo me imagino que los niños de ahí de Peñuela o de las parcelas más cercanas deben haber tenido algún vínculo, los adolescentes después. ¿Cómo era esta relación de los niños trentinos con los chilenos? Muy buenos vínculos. Por ejemplo, Juan Alemparte, no sé si lo conoces tú, fue uno de los primeros amigos porque vivía en la esquina esa de Peñuela, donde botaron esa casa antigua, que ahora hay un hotel. Él tenía una yegua y corríamos por la calle de las parcelas. Y yo tenía un caballo muy corredor, que tenía un caballo, era un caballo de esto. Compramos un caballo corredor de vaca para arar. Imagínate, nosotros cuando teníamos idea, me costó un mundo amansarlo. Con decirte que después los días domingos íbamos a la Cuatro Esquinas, corríamos carrera de caballo, porque dio 11 segundos punto 9 en 200 metros. Era muy rápido. Era un caballo toda la semana con la cultivadora y después íbamos a correrlo ahí en Peñuela. Un trabajador mío lo jineteaba así. Pero yo andaba en pelo, el caballo, sin ningún problema en ese tiempo. Entonces corríamos y a este niño siempre le gustaba una niña de la parcela 15, entonces le hacía gancho, qué sé yo, con el Juan Alepate, y otros muy amigos después, Michael Macaulay de Coquimbo, los Cañas, cuando íbamos al seminario, era mucho más amigo con los de Coquimbo que de Serena, porque cuando nosotros íbamos a la escuela, ellos pasaban en auto, con decirte que Aristía tenía auto, chofer con guante, en esa fecha. Entonces nosotros esperábamos la micro, pasaban, nos llevaban. Y después del tiempo, papá se
de este cabro Aristía, tuvo un problema y se suicidó incluso, por decirte. Pero Maico también lo llevaban en auto a Serena, a la escuela, que hoy llevan todo en auto, en ese tiempo eran lo único que llevan a la escuela, y nos llevaban. Entonces yo me hice muy cómplice con más los de Coquimbo, con los Cañas, todo eso. Como los 2 años que estuve en la escuela, y después ya después éramos amigos, porque sí, pero ya las cosas no. Ahora nosotros los primeros tiempos teníamos una carreta, un caballo, yo llevaba a mi mamá y mi papá, porque no, yo era la parte más agrícola, lo llevaba, vamos a conversar a una parcela, la 25, donde los de la acera, que los dos murieron. Yo los llevaba en la noche, nos quedábamos 2 horas conversando, después los llevaba a San Ramón, donde los Albertini, ellos venían a la casa, y así, ¿no? Entendíamos. Por ejemplo, en ese tiempo nosotros cosechábamos maíz y deshojábamos por grupo, en la noche. Íbamos a la parcela 25, deshojábamos el maíz, después nos comíamos un pedacito de torta, el cuje, qué sé yo, después venían a la parcela de nosotros. Era una cooperación entre nosotros en ese tiempo. O sea, así se fue armando, qué sé yo, había mucha solidaridad entre nosotros porque obviamente sin luz, sin agua potable, entonces uno para acá, uno para allá, uno tenía una cosa, mataban el chancho, le pasaban algo. No, era mucho más solidario que ahora, por decir la verdad. Y de las costumbres, tradiciones, de aquellas cosas que son típicas del trentino, ¿cuáles aún mantienes o mantiene tu familia, tu círculo más cercano? Bueno, las costumbres, primero la comida. La comida la mantenemos, mi señora sabe cocinar todo eso. Y no sé, ¿qué te diría yo? O sea, la polenta. Lógico, la comida sí, la polenta, el chucrú. Toda esta comida típica, torta de patata, patate conchate, que significa papa. La lugani. Le lugane, y así. Seguimos en la misma tradición. Hay algunas cosas que a mí me dicen los mayores, digamos, los mayores de la familia, en este caso tú, pero en otras familias aún mayores, o sea, son más grandes que tú. Sí. Me decían que ellos ven un poco lo miran un poco con tristeza, digamos, este desapego que se ha ido produciendo entre las distintas familias trentinas, esta no participación en las cosas de la iglesia como era antes, y ellos dicen, estas últimas generaciones ya son distintas a los mayores y a los hijos mayores. ¿Tú ves esa distancia? Sí, yo creo que pasa lo siguiente, tiene razón que hay una, o sea, la evolución de hoy día que existe, todo este tipo como digo, la parte, el libre mercado, todo este asunto, las entretenciones, antes íbamos al teatro los días domingos, a las películas, que sé yo, hoy en día no va nadie al teatro porque está en la casa, tiene la película, está todo. Y los trabajos mismos son, no sé, de repente lo absorben. Y respecto a la parte religiosa, yo creo que se mantiene la costumbre de ir a misa, cosas por el estilo. A lo mejor no es tan antiguamente, algunas casas rezaban el rosario, cosas por el estilo, eso a lo mejor no todos lo hacen, pero no han perdido el horizonte. Podría ser mejor, y no se olviden que después ya la gente vienen, se van casando con gente distinto y más que mal, hasta por el contrario, hay influencias de otro tipo, qué sé yo. Pero no veo tan... lo que pasa es que los trentinos tenemos muchos defectos, pero uno que a mí no me choca un poco es, no es malo ser individualista, no es malo, pero tampoco es bueno. Nosotros
pecamos de eso y debiéramos, por ejemplo, sería esta colonia si fuera unida y se basara con un consejo, ¿cierto? De hombres buenos, hombres malos, póngale lo que quiera, y diéramos ciertas directrices dentro de ese esquema, haciendo cosas buenas, no por ser tontera. Yo siempre digo que cuando pasa un avión en Serena debe dejar caer un 100 pesos, si no, no pasa. Si nos pusiéramos todo en una campaña, porque hay mucha capacidad, mucho esfuerzo, y podríamos manejar comercialmente muchas cosas, ¿no es cierto?, con bien entendido las cosas. Hay un ejemplo, por ejemplo, nosotros éramos el 2.4 de la población de La Serena, y 5 o 6 años ya trabajaban el 75% de la tierra que está alrededor de La Serena. Eso demuestra una capacidad, no sé, no eran dueños de la tierra todo, pero sí arrendaban, o sea, toda la parcela se arrendaba, y hoy día no ha de haber cambiado mucho, creo yo. Seguimos manteniendo ese ritmo. Entonces, se hubiera hecho una cooperativa, que yo estoy acá, ¿no?, pero una cooperativa, hubiéramos organizado la gente más joven que ha estudiado, que vaya a vender, porque hoy día uno puede cosechar muchas cosas, pero la venta es la que manda. Y da la impresión que eso le faltó ese salto. Hoy día dependemos un poco de... Está mal organizado la venta de los productos. Usted sabe, aquí el caso, uno cuando, siempre el caso personal no hay que poner, pero yo siempre trato de hacer un salto más alto. No basta cosechar la uva, sino hay que fabricar vino y vender vino, las papayas, terminarla, el pisco. Siempre otro eslabón. Porque me di cuenta que el que gana plata es el que vende las cosas, y no el que las produce. Entonces, quizás a la colonia le ha faltado eso. Ahora, individualmente hay muy buenas, hay sectores que están muy bien, como otros que no están tan bien. Y uno de los motivos que los que son más chicos no tienen capacidad, a lo mejor, si estuvieran en un grupo, los lleva, uno los levanta. O sea, se van en coche, como quien dice. Muy parecido, aquí está la CAPEL, por ejemplo, una cooperativa. Allá haría falta una cooperativa de otro tipo, de condición. Tendríamos soluciones si, por ejemplo, las paltas, qué sé yo, cosas por el estilo, usted las podríamos llevar para Italia. Hay cosas que le reciben. Yo creo que se han integrado también a Chile. Yo creo que los italianos en general es un pueblo que nos integramos nosotros cuando estamos en algún país. Hay otros. No forman guetos así. Claro, exacto. No hay problema, por ejemplo, los alemanes, por decir que estaban con nosotros, quedan 2 familias, se fueron, cuesta un poco más, le cuesta más a ellos, le cuesta entender ciertas cosas. No son latinos, tienen su manera de ver las cosas, no quiere decir que sea malo, son distintos. Usted en Italia, yo he estado en Italia visitando, y hay unos pueblos ahí cerca que están y siguen hablando alemán, Merano y Bolzano, y eso que de 1918 están bajo, antes estaban bajo el imperio austrohungárico, pero ellos siguen hablando alemán, hablan italiano porque están obligados, pero siguen con eso no es malo que lo hablen, pero... La última pregunta, ¿cuál crees tú que ha sido el aporte de los trentinos al desarrollo económico, social de la región? Es decir, si me pregunta a mí, sí, es difícil que yo le pueda explicar, por decirlo, porque no soy la persona para decir lo que hicimos o lo que aportamos. Eso tiene que verlo a lo mejor usted, otra persona. No sé, yo creo que aportamos
pero no sé, no podía cuantificar porque pueden haber errores, no sé. Usted ve que hoy día la escuela se está tratando de que eso funcione, van a estudiar italiano, chileno, está abierto. Yo creo que culturalmente nos falta mucho, pero algo se ha hecho en esa parte. El resto, la parte económica, de repente, debido al esfuerzo y cosas por el estilo, puede sobresalir. Yo creo sí, y sin creo equivocarme, que todo lo que se ha hecho ha sido honrado. No ha habido alguien, digamos, que puede suceder, detallitos chicos pueden haber, pero en general, creo que la colonia en general se ha ganado, como me dicen los porotos, en buena lid y sin hacer daño o cosas por el estilo. Creo, en eso puedo decir. Sí. Con esto cerramos. Bueno, llegaron 120 familias, de las cuales quedan pocas ahora. Si uno lo mira así, uno pudiera decir de que es un fracaso la colonización, pero por los resultados mismos, por la gente que se quedó, ¿es un éxito o un fracaso la colonización? Yo repito, primero que nosotros, son 20 familias la primera, el año 51, y de las 20 familias se fueron muy pocas, 2 o 3, no más. Por lo tanto, yo creo que no fue un fracaso, porque tampoco hubo un problema grave, porque primero que nada la otra 100 familias la tiraron. Peñuela no era un paraíso terrenal, pero por lo menos estábamos cerca de la ciudad, qué sé yo. San Ramón era un arenal, le tocaron años malos, le faltó un ingeniero agrónomo que le explicara, porque definitivamente éramos agricultores de medio de jardín, ¿no es cierto? Entonces faltó un poco y eso no es culpa del gobierno de Chile. Italia tampoco tiene la culpa, porque en ese tiempo salían de la guerra, no están los medios. Entonces hay un poco, pero a pesar de eso funcionó. Siempre me acuerdo que mi papá iba con un señor Aquiardo, que era una parte de la caja de colonización, y dijo, esto está mal, aquí se van a ir, va a ser un fracaso este asunto San Ramón. Mi papá le decía a este señor, iban combinando. El señor le dijo, no te preocupes, Lino, posiblemente, pero vaya a ver que con el tiempo San Ramón va a ser van a ser grandes parcelas, va a estar muy lindo. Y definitivamente es así. Por lo tanto, siempre en este tipo de cosas quedan lo más. No todo el mundo sirve para emigrar. Y me acuerdo una anécdota, yo fui a Italia, en el pueblo mío, que vinieron 5 o 6 familias del pueblo. Los Albacini son de acá, los Valentini son de acá, 8 Albacini, se fueron, de San Ramón 3. Me dijo, mira, esta familia fracasaron en Chile. Vinieron a Italia, igual fracasaron. Volvieron para acá, les dimos todo esto, igual no funcionó, me dijo. Por lo tanto, hay gente que no sirve para emigrar ni aquí ni allá. Porque quede claro, porque hay cosas así, en el fondo, para emigrar hay que tener un puntito más del resto. Listo, Aldo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.